Bueno, estamos ya con Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres. Gracias por venir. ¿Cómo le va? No, al contrario. Muy Bueno, bien, gracias. como siempre y desgraciadamente hay varios temas para hablar con usted acerca de consumo y de precios, ¿sí? Por un lado tenemos esta semana el avance o lo que ya se cree que se está terminando de pergeñar, que es la manera en la que se va a instrumentar la suba de las tarifas de electricidad y gas, o de gas en principio, ¿no? Esto es algo saludable, es algo que cree que va a redundar en una mayor producción, que nos va a llevar hacia un buen puerto, o de la manera en la que se fueron gestionando los subsidios en los últimos años, bueno, no da esperanza. Bueno, es un tema complicado, habría que ir por partes. En primer lugar, cuando el país entró en esa fenomenal crisis en el año 2001, sí, cuando estuvimos al borde de la disolución nacional, se establecieron los subsidios a la energía eléctrica, al gas, el agua, el transporte público de pasajeros, etcétera. De manera indiscriminada, porque en ese momento no había tiempo para discriminar, había que salir a pagar la protesta social, el clima de inseguridad y de intranquilidad que se vivía. Ahora, lo cierto que después de 14 años en que el ciudadano ha estado beneficiándose con los subsidios, sobre todo en la energía eléctrica, el ciudadano de las empresas de Edesur y Edesur, y del gas, bueno, en todo el país. Ahora, sacar ese subsidio, aún aquel sector de clase media que podría pagar la tarifa plena, sí, no les va a gustar a nadie. Eso va a ser motivo de una gran disconformidad, sobre todo en un momento muy especial de la vida del país. Salimos de una devaluación hacia el dólar, un aumento del proceso inflacionario del país, en momentos que se están discutiendo las convenciones colectivas de trabajo, 13 días que no comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires. En este momento, sacarle al usuario el subsidio a la tarifa de la energía eléctrica va a ser una medida complicada. El gobierno comenzó en el año 2000, fines del 2011, a instrumentar la quita de subsidios a aquellos sectores que tienen capacidad económica para pagar una tarifa plena. Claro, pero no se entiende cómo lo hicieron, porque, por ejemplo, yo renuncié y nunca me la sacaron, lo sacaron al subsidio. Bueno, ahí ha habido un error Pero cuando fue en la tragedia de 11, ahí suspendieron esa política. Ajá. Y hasta el día de hoy no se volvió a tocar. Ahora, hemos vivido en un absurdo, estar subsidiando, por ejemplo, empresas petroleras, de telefonía celular, hipódromos, casinos, bingos, a los usuarios de Puerto Madero, de Recoleta. De los barrios más pudientes, ¿no? Obviamente. De los country con piletas climatizadas. Un verdadero absurdo, con recursos de la nación, subsidiar sectores sociales de altísimos ingresos. Bueno, estuvieron las renuncias voluntarias, que fueron muy pocas, empezaron a quitarse algunas empresas y algunos barrios, y luego se paró después de la tragedia. Ahora, a mi juicio, el subsidio del Estado tiene que estar orientado a que el servicio público, por eso se denomina servicio público, el agua potable, la energía eléctrica, el gas natural, el transporte público de pasajeros, tiene que llegar a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad de pago. Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario, el Estado? Establecer la tarifa social para aquellos sectores sociales que no tienen capacidad económica para pagar una tarifa plena. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el usuario que tiene capacidad económica y cuál no? Entonces, acá hay que hacer todo un relevamiento. Ahí es donde se está hablando todo ese cruce de datos que podría hacerse en base a la base de datos justamente de la AFIP,
Y también teniendo el cuidado de ver quiénes son inquilinos y viven en zonas que tienen, bueno, de alto poder adquisitivo, pero que en realidad están alquilando tal vez un departamento chico, ¿no? Y que entonces no les correspondería que le quiten el subsidio, que también pareciera de una ingeniería imposible de instrumentar, porque como hablábamos recién, los subsidios voluntarios a los que muchos nos adherimos, pero que no terminaron siquiera sacándonoslo. Fueron muy pocos. Fuimos pocos. E incluso vos podés tener en un barrio de alto poder adquisitivo un jubilado que gana el haber mínimo. Obviamente. Entonces tampoco podés hacerlo así por barrios drásticamente. Habíamos comenzado las entidades de defensa de los consumidores con el ENRE a efectuar un relevamiento casa por casa. Se había comenzado por la provincia de Buenos Aires y llevamos al ENRE las planillas sobre el relevamiento, cuántas personas vivían en una determinada vivienda, qué antigüedad tenía la vivienda, si había pavimento, si tenían agua potable distribuida por redes o no, si tenían gas natural distribuido por redes o tenían gas en garrafa, cuántas personas, cuántos trabajaban, cuál era el nivel de ingreso. Todo eso se suspendió después de la tragedia de Once. A mi juicio, habría que reactualizar esos datos y ver qué usuario realmente tiene capacidad económica para pagar la tarifa plena, sacarle el subsidio. ¿Pero cree que ahora lo van a hacer eso? La idea del Estado es hacerlo. Avanzar. Ahora, esto no lo pueden hacer de un día para otro porque puede provocar una reacción social de características insospechadas. Polino, ¿no? Por último, le pregunto, ¿por qué cree que las compañías de celulares están amenazando o tratando de instrumentar un aumento nuevo? Son todas, Movistar, Claro, Personal, fueron las que aplicaron estas subas, pero el gobierno está diciendo que no fueron autorizadas esas subas. Bueno, son las tres grandes empresas que concentran el 98% del mercado, porque no hay una ley que establezca que la telefonía celular es un servicio público, porque no existe esa ley que establece un marco regulatorio de la actividad. ¿Cómo es posible que en el país hay 8,5 millones de teléfonos fijos? Está considerado un servicio público. La telefonía celular son casi 58, 60 millones de líneas y no es considerado un servicio público. Ahora vos me preguntarás... ¿Pero en qué modificaría que sea considerado un servicio público? ¿Que se podría regular, por ejemplo, este tipo de cosas? Si es servicio público... El costo de la tarifa. Claro, el Estado tiene que intervenir en la regulación de la tarifa. Tendría que necesitar la autorización de la Secretaría de Comunicaciones. La Secretaría de Comunicaciones tendría que convocar previamente a una audiencia pública. En la audiencia pública tendríamos oportunidad de interrogar a los representantes de las empresas, analizar los balances, las estructuras de costos y luego la Secretaría de Comunicaciones como autoridad de aplicación tendría que dictar el acto administrativo autorizando o no el aumento de tarifas. Hoy, como no existe esa ley que establece el marco regulatorio y que declara servicio público a la telefonía celular, las empresas quieren seguir haciendo lo que hicieron siempre, comunicar publicando un pequeño aviso en un diario de circulación nacional con 60 días de anticipación los nuevos cuadros tarifarios. Pero esto es un abuso, no lo pueden continuar haciendo. Me parece bien que la Secretaría de Comunicaciones no le autorice el aumento y además el Congreso Nacional no puede demorar un minuto más en sancionar una ley que declare servicio público a esta actividad. Pagamos los argentinos las tarifas más caras del mundo. Baten dos récords las empresas de telefonía celular. Las tarifas más caras del mundo y en todas las entidades de defensa de los consumidores, en todos los organismos públicos dedicados a los consumidores, tienen el mayor cantidad de quejas y de reclamos por mal funcionamiento del servicio, por planes que no se cumplen, obstáculos que ponen cada vez que un usuario quiere cambiar de empresa, facturaciones incorrectas,
dificultades para mandar chip o mensajes de texto. Sí, todo tipo de quejas, de reclamos siempre encabezan esa lista. Baten un récord nacional, el peor servicio, y un récord mundial, las tarifas más caras. Muchísimas gracias, Polino.